Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Latidos y Huellas en el Alma, el espacio donde el amor por los animales, la sabiduría y el conocimiento se encuentran. Soy Carlos González, veterinario holístico o integrativo, y te invito a recorrer juntos el camino del cuidado consciente, profundo y amoroso que tus compañeros se merecen. Prepárate para descubrir una nueva manera de sanar, acompañar y conectar. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver hoy un tema bien interesante y vamos a empezar hoy por el final. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la última etapa de nuestros queridos peludos ya en la vejez, en la senitud, digamos que es el invierno de la vida. Y vamos a ver qué cuidados necesitan desde este punto de vista siempre integrativo, lógicamente, y por supuesto ayudando con medicina natural y trabajando siempre con esta visión de que son parte de un sistema y que por lo tanto no son seres separados del sistema. Eso es la medicina integrativa. Entonces, lo que vamos a ver hoy concretamente es un poco qué significa, vamos a tratar de comprenderlos un poco, es decir, qué pueden sentir ellos siendo ancianos, qué es lo que puede pasar por su cuerpo y por su alma cuando van viendo que efectivamente se van aproximando al final de su existencia, porque eso es el invierno de la vida, de su existencia, ojo, en este mundo material, porque ya sabemos que todo es cíclico y que en realidad pues nunca es digamos, el final de nada. Todo empieza y acaba, y cada vez que acaba algo es porque empieza algo nuevo. Así es que debemos de morir para renacer. Y esto lo estamos haciendo continuamente en la vida, tanto humanos como cualquier tipo de ser vivo. Estamos siempre muriendo en vida. Morimos cuando dejamos de ser niños, por ejemplo, o dejamos de ser bebés y pasamos a una etapa nueva. Morimos cuando dejamos de ser infantes y pasamos a una etapa nueva. Morimos cuando dejamos de ser adolescentes y pasamos a ser adultos. Y así hasta el final de ese ciclo. Si comparamos la vida con un año, vamos a decir con las estaciones del año, tendríamos que la última estación, la estación ya donde ya todo se empieza a marchitar, se empieza a arrugar, se empieza a consumir, se empieza a deteriorar a nivel físico, ¿no? Porque ya sabemos que el alma no se deteriora, pues estaríamos hablando de esta última etapa. Así que vamos a partir de ahí, vamos a hablar del invierno de la vida para estos seres mágicos que nos acompañan, los perros y los gatos fundamentalmente. Así es que, ¿qué es lo que significa ser anciano? Esto es lo primero que tenemos que plantearnos, porque hay un concepto equivocado de lo que significa ser anciano desde la medicina convencional, ¿no? Anciano es igual a enfermedad, es igual a tratamiento, pastillas o cuidados especiales. Evidentemente, esto último estoy de acuerdo, pero no con lo anterior. No se tiene por qué vivir enfermo por el hecho de que estés ya en el invierno de tu vida. El invierno no significa enfermedad. Sí significa que tu sistema tiene una menor capacidad o digamos que tiene una forma más lenta de resolver sus problemas y desde luego le cuesta más. Por lo cual, todos los procesos en los ancianos, en nuestros perritos y gatitos ancianos, van a ser más lentos. No podemos esperar que cure de una enfermedad tal y como curaría, por ejemplo, un ser en la primera etapa de su vida, que sería siendo cachorro, ¿no? Fíjense cómo son los procesos en los cachorros, ¿no? Son mucho más intensos, son mucho más explosivos, sus enfermedades son mucho más intensas, pero también sus curaciones son súper rápidas, cosa que no ocurre con los ancianos. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros queremos ayudar a un anciano a recuperar su sistema,
porque ha habido cualquier proceso, cualquier tipo de problema, entonces debemos de tener más paciencia y debemos de observar y debemos de respetar los tiempos que necesita su sistema para poder llegar a un equilibrio. A pesar de eso, no siempre lo consigue, eso es verdad. Para no desviarnos, esto lo veremos posteriormente, hablaremos un poco de cómo vive un anciano su senitud, qué significa para no solamente animales, sino también humanos, porque esto hay muchos puntos en común, ¿no?, al respecto. Lo primero que tenemos que entender es que, claro, sus capacidades físicas disminuyen bastante y, por lo tanto, su inseguridad. En esta etapa de la vida, según la medicina tradicional china, el elemento agua es el conectado, digamos, a la estación del invierno. Y quien gobierna esta estación son los riñones. Y justamente los riñones son la sede del miedo. Así que por ese motivo, el miedo y los riñones son como la chinita en el zapato de todo ser que se va aproximando ya a la última parte de su ciclo. Así que, ¿qué pasa? Que los riñones son muy grandes a nivel de lo que generan y de lo que contienen y de lo que gobiernan. Tengamos en cuenta que los riñones son los que gobiernan el equilibrio hídrico, por ejemplo, son los que gobiernan también la temperatura, manejan mucho el tema este de la temperatura corporal, por lo cual los animales viejitos suelen ser más frioleros. Eso es más común y es frecuente y es normal. Es normal que un animal en la última etapa de su vida necesita ser más abrigado o más protegido del frío, porque el frío les hace mucho más daño que cuando son más jóvenes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso es una primera medida de cuidado con ellos. Cuando llega el invierno, si vives en un lugar muy frío, deberías de tomar sus precauciones para que el lugar donde ellos habitan normalmente no esté tan frío. Por supuesto, también para nosotros, pero si tienes ancianos en casa, trata de verlo de esta manera, ¿de acuerdo? De mejorar esa condición. Esto es importantísimo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los riñones gobiernan los huesos y las articulaciones, por lo cual todas las cuestiones relativas a huesos y articulaciones van a estar mucho más amenazadas y hay que cuidar mucho esa parte de ellos, ¿no? Las articulaciones, pues, fijémonos un poquito, teniendo en cuenta de que la artritis, la artrosis, las descalcificaciones son muy típicas de esta edad, ¿no? Y no es casualidad, tiene que ver con esa carencia o esa alteración de los riñones, que son los que gobiernan esta parte de nuestro cuerpo, ¿no?, en toda nuestra vida, pero por ser, digamos, la última parte de nuestro ciclo, por ser el invierno, es ahí donde van a fallar más. Vamos, a nivel bioenergético es donde más vamos a tener carencias, ¿de acuerdo? Entonces, ser anciano significa inseguridad, significa más miedo, y se nota porque empiezan a aparecer enfermedades muy conectadas al miedo en general, ¿no? De ellas hablaremos un poquito más adelante. Pero son más inseguros, lógicamente, es algo que es normal, que tenemos que tener en cuenta, entonces hay que trabajar su seguridad, hay que ayudarlos a que realmente ellos se encuentren lo más en un clima de confianza posible. Otra de las grandes características que tiene la senitud, ¿no?, es que nuestros animalitos empiezan ya a perder los sentidos un poco, ¿no? Empiezan a perder la vista, aparecen cataratas, empiezan a perder el oído, también sorderas. Es algo que también es común. Esto tiene un sentido bastante importante y bastante claro además, y lógico incluso, ¿no? Si nos damos cuenta, los sentidos vienen a ser un poco nuestra conexión con el mundo exterior. Cuando estás llegando a esta última etapa de tu vida, la conexión con el mundo exterior empieza a deteriorarse, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque cada vez eres más aire, ¿no?, y menos tierra, vamos a decirlo así, porque te vas aproximando a ese momento en el cual desencarnas y por lo tanto desentierras. Entonces te vas volatilizando, entre comillas, y vas perdiendo esa conexión con lo que es materia. Y es normal, también es parte de un proceso. Es normal que los animales ancianos, de alguna manera, no tengan la vista o el oído o el olfato que tienen cuando son cachorros o cuando son jóvenes, ¿no? Y esto es algo que también nos invita quizás a tomar alguna serie de medidas que nos van a ayudar a mejorar esta parte de ellos, ¿no? El objetivo no es
que vivan más tiempo. El objetivo es que vivan con calidad de vida y que vivan lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles y que se sientan bien consigo mismos hasta el día que se marchen, que evidentemente, y aunque nos pese a todos, va a llegar, tiene que llegar. Bueno, hablaremos un día de esta parte del duelo y de cómo soltar y cómo, digamos, acompañar en esta última parte, ya en un animal que se está marchando, acompañarlo de la mejor forma posible, que eso es muy importante, muy necesario y es un acto de aprendizaje gigante para nosotros, que nos cuesta muchas veces soltar. Bueno, decíamos entonces que el sistema nervioso empieza a deteriorarse un poco y especialmente esa parte del sistema nervioso que tiene que ver con la conexión con el mundo exterior. Bueno, ¿qué más pasa cuando eres anciano? Antes nombramos que los animales mayores, ya ancianos, se van poco a poco, vamos a decir, volatilizando. Van perdiendo peso, van arrugándose, es como que si nos vamos constriñendo, nos vamos haciendo como una pasita. Y eso también es normal, ¿no? Vamos creciendo y cuando ya nos vamos haciendo ancianos, vamos también decreciendo, nos vamos encogiendo, ¿verdad? Entonces, en ese acto hay una pérdida, desde la medicina ayurvédica, de lo que se llama la dosha kapha. La dosha kapha es aquella que te da consistencia, que te da peso, que te da estabilidad, etcétera. Y eso, digamos que en la primera etapa de nuestra vida es el dosha que más aumenta, o el dosha que más, en general, que más predomina, mientras que en la última etapa de la vida del animal es el dosha que menos predomina. Y el dosha que menos predomina va en deprimento de el dosha vata, que es el dosha que más nos volatiliza, ¿no? Es el dosha que nos hace más ligeros y que nos va haciendo un poco, nos va elevando un poco hacia esa otra dimensión, ya les digo, no tan densa o no densa como es esta dimensión material en la que estamos ahora viviendo. ¿De acuerdo? Así que sí, nosotros podemos ayudarlos también en esta condición suministrando una dieta más kapha. ¿Cuál es la dieta kapha? Lo veremos al final. Ahora quiero que entiendan un poco qué significa esta parte de nuestra vida y de la vida de ellos. Evidentemente, todo esto es extrapolable a nosotros mismos, quizás nos ayuda a entendernos también a nosotros mismos y por lo tanto, positivo el aprenderlo para estar mejor nosotros también o para poder cuidar mejor a nuestros mayores. Seguramente algunos de ustedes tendrán a su abuelo, a su abuela, a sus padres ancianos cerquita de ustedes y quizás estén viviendo ese proceso en el cual debemos un poco devolver ese cuidado que ellos nos han dado. Bueno, visto esto, al final, ¿en qué se traduce este tipo de problemas? Es decir, este tipo de, bueno, no vamos a llamarlo problemas, sino de circunstancias de la vejez. Se traducen en problemas, hemos dicho, de huesos y articulaciones, se traducen también en pérdida de oído. El oído, curiosamente, está gobernado también por los riñones, entonces nuestra audición baja y eso quiere decir que la bioenergética de nuestros riñones está baja también. ¿Vale? Se traduce también en problemas cardiocirculatorios, es uno de los problemas también más importantes. ¿Por qué? Porque las arterias se van haciendo duras, se van endureciendo, también nos endurecemos cuando nos vamos haciendo mayores y eso les pasa a ellos también. Entonces, esa parte de qué pasa cuando una arteria se va endureciendo, pues lógicamente van apareciendo problemas circulatorios, ¿no? Y problemas de corazón muchas veces, ¿no? Y por último está este miedo emocional, esta parte emocional que tiene que ver con el miedo y es muy importante que trabajemos sobre ella también. ¿Por qué? Porque el miedo va a aumentar todos los síntomas físicos que el animal pueda tener. Es importante trabajar el miedo y esto lo podemos hacer de una manera sencilla con esencias florales de Bach o con otro tipo de esencia floral. También lo podemos hacer con homeopatía, con elixires, con medicina vibracional en general y por supuesto con nuestro cariño y nuestro tacto, infundiendo confianza a nuestros animales, tratando de evitar todo aquello que genere inseguridad en ellos. ¿De acuerdo? Así que estamos ahí trabajando el tema de la medicina preventiva con los ancianos, ¿no? Una cosa que les digo ahora hablando de la medicina preventiva es esta cuestión de la vacunación
y la desparasitación tal y como lo enfoca la medicina convencional. Esta es parte muy importante, porque un anciano ya no necesita ser vacunado, aunque cada día se está vacunando más a los animales, incluso hasta los últimos momentos de su vida, de su existencia, ¿no? Y esto es algo que realmente está generando mucha distorsión y está generando mucho conflicto y problema en ellos, porque las vacunas no son una herramienta inocua que podamos, digamos, utilizar libremente, ¿no? Y hasta el final de las vidas, ¿no? Y además están poniendo dosis de 7, 8, de 9 enfermedades a la vez. Y esas son las que más, digamos, contenido tóxico tiene. Y eso tenemos que valorarlo mucho porque teniendo en cuenta de que un animal anciano ya no necesita vacunas, de hecho, tampoco necesitan vacunas aquellos animales que no son ancianos, es decir, hablamos de una primera fase, yo ahí me voy a callar, no voy a dar mi opinión aquí, pero sí que hablamos de una segunda fase, donde el verano de nuestra vida somos ya adultos, somos animales adultos, hasta qué punto debemos seguir vacunando con 6, 7 y 8 enfermedades cada año. Eso tenemos que valorarlo mucho y nos centramos ahora en la última parte, en esta última etapa, y yo lo que quiero transmitir es que para una, digamos, para una medicina preventiva con estos seres tan sabios, ¿no? En esta última etapa de su vida, todo lo que es reducir al máximo medicina convencional es una forma de protegerlos y es una forma de ayudarles a estar mejor, aunque suene como una especie de contradicción, porque la medicina convencional no está promoviendo justamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí dejo eso. No quiero ofender a nadie, evidentemente, porque parece que si hablas mal de la medicina en algunos aspectos, pues estás ofendiendo, ¿no? Yo estoy hablando de lo que yo considero, y esta opinión es muy particular en base a mi experiencia y en base a mi visión integrativa y holística de lo que es el animal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer a nivel preventivo para nuestros animales ancianos? Bien, esa es la pregunta y eso es lo que realmente nos interesa. Bueno, pues lo primero es en cuestiones de alimentación. Tratar de dar alimento natural, evidentemente, lo más, digamos, lo más CAFA posible. La dieta CAFA es una dieta muy basada, podríamos decir que es una dieta cetogénica, ¿no? Muy basada en grasas, en grasas de calidad, por supuesto, y comida que sea, podemos dar carbohidratos también, aunque los carbohidratos y los animales no es como nosotros, ¿no? Ellos tienen mucho menos capacidad de, de digerir los carbohidratos, pero podemos dar carbohidratos que son CAFA en esta última etapa de su vida en pequeñas cantidades y carbohidratos de calidad, complejos, tipo tubérculos, por ejemplo, ¿no? El boniato, la papa, aquí se le dice el camote al boniato, ¿no? Pues no sé, podemos dar quinoa, por ejemplo, o avena, podemos dar algunos tipos que tienen un alto contenido en proteínas también, ¿no? Proteína vegetal está bien, pero también debemos dar proteína animal, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo proteína, por ejemplo, la carne de cerdo, la carne de chancho, es una buena carne, no digo que sea la única, pero es una carne bastante CAFA, igual que la carne, por ejemplo, de res, también es una carne bastante CAFA, pero fundamentalmente la carne de chancho, la carne de pescado podemos darle, tratar de darle variedad y tratar de darle comida que sea, digamos, de alta calidad biológica. Eso es importante también porque en esta edad, perdón, ya su hígado está mucho menos preparado para detoxicar. Entonces tenemos que trabajar esto de dar comida que sea de alta calidad y liberada en la medida de lo posible de tóxicos. Y todos sabemos el trato, por ejemplo, que le dan a la carne de pollo en los criaderos de aves, ¿no? Sabemos el trato en el sentido de lo que se les da con una gran cantidad de antibióticos o una gran cantidad de hormonas. Sabemos que realmente no es lo más adecuado. Entonces tenemos que tratar de buscar, en la medida de lo posible, carne ecológica o carne de animales criados en libertad, si es que eso es viable o posible en el lugar donde tú te encuentres. ¿De acuerdo? Entiendo, yo soy español y entiendo que en España, por ejemplo, es bastante complicado, pero hay que buscarlo. Así que
Primero está el tema de la alimentación. Podemos añadir, por ejemplo, un chorrito de aceite de oliva a la comida, un chorrito de aceite de girasol, eh, etcétera, etcétera. Podemos un chorrito de aceite de coco o aceite de sésamo, es muy interesante el que se consuma este tipo de aceites en esta etapa de la vida. ¿Vale? Otra cosa importante, pues evidentemente es el ejercicio. Un animal anciano hay que ayudarlo o incluso obligarlo un poco a que haga un poco más de ejercicio del que él estaría dispuesto a hacer. Es una buena, si es que el animal tiene esa tendencia a lo mejor, porque cuando se van haciendo ancianos se van inmovilizando y eso va poco a poco acercándolos a ese punto final, ¿no? Entonces es importante que tengamos una rutina con ellos, de sacarlos, de estar con ellos, de ayudarles a hacer ejercicios en donde tengan que buscar una pelota o tengan que sortear unos, por ejemplo, unos obstáculos o hacer ese tipo de ejercicios que le ayudan a tener su sistema nervioso en pleno funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte también es importante de no dejarlos tanto tiempo a lo mejor parados, ¿no? Sino ayudarles un poco a activarse ese sentido, ¿no? Jugar con ellos un poco más, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hablar del botiquín. ¿Qué botiquín natural podemos tener para los ancianos? Bueno, yo les recomiendo uno, el number one, el agua de mar. Es una de las grandes cosas, una de las grandes remedios que son especialmente interesantes en animales ancianos. ¿Por qué? Porque los animales ancianos hay ya un desequilibrio electrolítico normal por la edad. Hay una dificultad celular para mantener ese intercambio y con el intersticio, con todo lo que está por fuera de la célula. Y entonces es necesario a veces, hay esa tendencia también incluso a la deshidratación. ¿Por qué? Por esa incapacidad o dificultad que tienen energéticamente hablando los riñones. Así que es necesario el dar un poquito el incluir el agua de mar dentro de lo que es la rutina de vida del animal. Yo recomiendo siempre, cuando vayan a utilizar algo para ayudar a los animales ancianos, no lo hagan de forma continua, sino den periodos, paren, den periodo, paren, y así hacemos que el cuerpo se movilice también, ¿no? Porque la idea no es suplementar con lo que les está costando a ellos producir o equilibrar, sino la idea es que mantener su cuerpo activo y con recursos para resolver sus problemas. Eso es verdaderamente la salud. Y en ellos es más importante que nunca, ¿no? Entonces, esa parte es importante, la parte de mantener con el agua de mar el equilibrio electrolítico, pero además no solamente el equilibrio electrolítico, el agua de mar es bien interesante a nivel incluso cuántico, porque mantiene en trazas, en pequeñas trazas, mantiene la información de la mayor parte de los elementos de la tabla periódica. Y por lo cual quiere decir esto que todo aquello que necesite el organismo, de alguna forma esa información llega al organismo y hace que el organismo responda para que resuelva su conflicto y esté en más equilibrio y en más armonía. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos tener? Arcilla, otro elemento indispensable en un botiquín. La arcilla es bien interesante y nos sirve mucho para mantener un sistema digestivo activo, por supuesto ayudado con probióticos, ¿no? Los probióticos vienen quizá con la carne cruda o pueden dar probióticos naturales, tipo kéfir o tipo kombucha, o pueden también dar probióticos liofilizados, ¿no? De farmacia, pero siempre recomiendo, son mucho más ricos y mucho más abundantes los probióticos naturales. Quizás el chucrut, por ejemplo, o cualquier tipo de fermentado. Incluso hasta el vinagre de sidra de manzana puede ser incluido dentro de la rutina, ¿no? Por así decirlo, de vida del animal. También podemos trabajar, ¿con qué más? Bueno, yo les recomiendo remedios homeopáticos como la varita carbónica, que es un remedio muy interesante para ancianos sobre todo que están perdiendo esa cognición, ¿no? Esa capacidad nerviosa de conectarse consigo mismo y con el mundo que les rodea.
Para eso, quizá la calcárea carbónica también, otro remedio homeopático interesante para tener, para utilizar para diversos tipos de problemas con nuestros mayores. El licopodium, depende si es qué tipo de animal. En fin, hay una serie de remedios homeopáticos que es elaborar un pequeño botiquín. Con mucho gusto yo les ayudo a eso. Si están interesados, escríbanme. Siempre los comentarios están abiertos y de esa manera vamos a poder comunicarnos y, en fin, y en la medida de lo posible, siempre que les pueda ayudar, les ayudaré porque para eso es este espacio. ¿Qué más podemos tener así en nuestro botiquín diario o nuestro botiquín de casa, de, digamos, natural para poder trabajar con ellos? Quizás la tierra de atomea es una forma de desparasitar también a nuestros animales de forma suave, sin químicos. Yo les recomiendo, intenten evitar los químicos con nuestros animales. Esto es algo bien importante y es medicina preventiva también porque los químicos, como les decía, ya su hígado, su riñón, ya no están tan preparados para poder aceptar y metabolizar este tipo de fármaco. Entonces, déjenlo solo para situaciones muy especiales, muy graves, donde haya emergencias y realmente haga falta utilizar este tipo de fármacos. Pero para las cosas comunes, que nuestro animalito se enferma de gripe, no vamos a utilizar ningún químico porque la gripe es algo que se va a curar y lo vamos a curar con hierbas, lo vamos a curar con otras cosas que son mucho más amables con el cuerpo del animal. Ténganlo en cuenta. Entonces, evitemos todo eso y dejemos solo para un caso de emergencia o una urgencia importante o cuando veamos que es algo que realmente grave y se nos escapa de las manos, llevemos al veterinario y entonces ahí sí que nos ayuden, porque la medicina para esos casos es buena, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Bueno, básicamente, creo que es esto hoy lo que quería contarles. Espero que les haya ayudado muchísimo bueno, a ver a vuestros animales ahora con una visión mucho más amorosa, comprensiva, aceptando su condición y también tomando conciencia de que cualquier día se marchan. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Esa dificultad que tenemos a veces los humanos en retenerlos, porque eso a veces les hace daño realmente. Y de eso, como les digo, hablaremos en otro programa. Ahora, bueno, espero que les haya gustado y, insisto, cualquier duda, escríbanmelo, me gustaría ver vuestros comentarios, sería maravilloso escucharles y poder ayudarles en lo que sea. Un fuerte abrazo, bendiciones, les agradezco que estén ahí y espero que les haya servido de mucho. Chao.